Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición. Hola a todos, todas y todes, muy buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar, un programa de nutrición tanto de actualidad nacional como internacional. Estamos muy felices de comenzar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poco de nuestro conocimiento, ya que somos un programa conformado por estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad de Chile. Mi nombre es Antonia Phillips y estoy con Ivania Alarcón. ¿Cómo estás, Hola. Ivania? Hola, muy bien. ¿Y tú, Antonia, cómo estás? Bien, bien, qué bueno. Bueno, a continuación vamos a presentar a nuestra invitada. La invitada del día de hoy es la profesora Carla Leiva. Ella es nutricionista egresada de la Universidad de Chile, con magíster en nutrición, mención clínica pediátrica, y actualmente se desempeña como académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Hola, Carla. Hola, profesora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí. Bueno, antes de comenzar con el programa, queremos revisar las redes sociales. Nuestro Instagram es @frecuencia nutricional. En Facebook nos encuentran como Frecuencia Nutricional Radio U de Chile, Spotify Frecuencia Nutricional y YouTube también como Frecuencia Nutricional. Primero que todo, para partir, profesora, ¿qué es y cuál es la función de la vitamina D? Bueno, yo llevo unos años trabajando con vitamina D desde que hice el magíster de nutrición en el INTA. Empecé a trabajar con metabolismo óseo en un principio. Justamente ahí empecé con este interés por la vitamina D, que es una vitamina liposoluble, ya pertenece a ese grupo de vitaminas. Es más bien conocida como la vitamina del sol. Probablemente cuando ustedes estudiaron nutrición básica quizás la vieron como, quizás con ese adjetivo, ¿cierto? Sí. Y es una vitamina que, a diferencia de otras, podemos sintetizarla nosotros a través de rayos UVB, ¿cierto? Y colesterol que proviene de la dieta, más enzimas que nosotros tenemos en nuestra piel, y eso permite que nosotros podamos sintetizar lo que se llama la previtamina D3, ¿ya? Pero también la podemos obtener de otras fuentes, pero básicamente es una vitamina liposoluble que siempre es muy conocida por ser la vitamina del sol. Y antes no había mucho interés al respecto, porque todo el mundo decía, o sea, basta entonces con tomar sol 5 o 10 minutos y suficiente. Pero ahora se han dado cuenta que no es tan así. Súper. ¿Y qué causa la deficiencia de la vitamina D? Si nos pudiera decir. La causa son muchas, pero yo podría resumir en algunos tópicos importantes. Una de las causas más comunes es debido a la baja exposición, justamente a estos rayos UVB, ¿ya? Y la baja exposición ocurre en distintas latitudes del mundo. Ya sabemos, ¿cierto?, que la latitud que está más cerca del Ecuador es aquella latitud que más sol va a tener, ¿cierto?, y más horas al año con una adecuada exposición a estos rayos UVB. Entonces, mientras más alejado estés del Ecuador, tanto hacia el norte como hacia el sur, se transforma en un riesgo, ¿ya? Y actualmente se sabe que aquellos que viven sobre la latitud 30, tanto norte como sur, comienza este riesgo de tener una deficiencia debido a una baja llegada de estos rayos UVB por latitud, por el efecto en el fondo latitud. Y en Santiago somos latitud 33, 32, 33. Entonces podríamos decir que desde Viña del Mar, Santiago hacia el sur de Chile, comienza a aumentar el riesgo de deficiencia debido al efecto latitud, ¿ya? Pero también ocurre porque en ciertas temporadas del año, como otoño, ¿cierto?, e invierno, también tenemos menos llegada de los rayos UVB, porque hay una inclinación, ¿cierto?, de la Tierra que hace que estemos más lejos del Sol. Entonces, durante esas épocas del año, independiente de la latitud donde estemos, probablemente igual vamos a tener menor llegada de los rayos UVB. ¿Ya? Entonces, uno es la estacionalidad, otra es la latitud. La tercera, que en Chile lamentablemente está cada vez más prevalente, es la obesidad o el exceso de grasa corporal. Una persona que tiene mucha grasa corporal va a llevar esta vitamina D hacia el tejido adiposo, ¿ya? Y eso, obviamente, algunos le dicen secuestro, a otras personas no les gusta ese nombre, pero básicamente el tejido adiposo almacena esta vitamina D y no la deja actuar porque está ahí, guardada. Entonces la vitamina D no puede ejercer su efecto en los tejidos periféricos ni transformarse en su forma activa.
¿ya? O sea, ahí tenemos otro efecto que es la grasa corporal, sobrepeso, obesidad, que es cada vez más prevalente, sabemos en Chile, tanto en población pediátrica, de acuerdo al último mapa nutricional, ¿cierto? Las cifras son realmente abrumadoras, y también de acuerdo a la última encuesta nacional de salud en adultos, ¿ya? Otro de los factores es el abrigo. En invierno y en otoño nos abrigamos más. Entonces ya, además de la latitud, nos abrigamos más, entonces nos llega menos rayos UVB. El uso de bloqueador. Una persona que usa bloqueador sobre factor 15 va a bloquear más del 90% de la síntesis. Entonces, ese es otro factor. Una persona blanca va a usar mucho bloqueador. Y el color de la piel, ¿ya? Desde el fototipo, perdón, desde el fototipo 4 en adelante comienza a haber menor síntesis de vitamina D, y nosotros los latinos somos fototipo 4-5, ¿ya? O sea, Chile, por el hecho de tener una piel más oscura, su población, ¿cierto?, tienden a tener un fototipo más oscuro. Esas personas es como que tuvieran un bloqueador solar natural, ¿sí? La piel oscura actúa como este bloqueador solar. Entonces, yo, por ejemplo, que soy morenita, tengo este factor de riesgo adicional por mi color de piel, ¿ya? Esos son algunos factores de riesgo, podríamos hablar otros, que son patologías ya más específicas. Yo médico de pediatría les podría hablar mucho de eso, pero desde el punto de vista general, poblacional, esos son los mayores factores de riesgo. Claro, y si le consideramos también la pandemia ahora, que hemos estado más tiempo igual encerrados. Sí, o sea, realmente no sabemos los efectos de la pandemia, los desconocemos. Han habido guías, no sé si las han leído, pero han salido algunas guías para enfrentar el COVID-19 y la deficiencia de vitamina D, porque la vitamina D se ha descubierto que tiene que ver con el sistema inmune. ¿Te fijas? Entonces, deberíamos tener buenos niveles de vitamina D, y han salido algunas recomendaciones respecto a suplementación, dosis, etcétera, que se pueden discutir, digamos, en otra ocasión, pero efectivamente, probablemente si volvemos a hacer una encuesta nacional de salud ahora, vamos a encontrar cifras, yo creo que cercanas al 90% de deficiencia. Ya estamos en el 60%, entonces imagínense, con la pandemia, como ustedes dicen, con las cuarentenas, puede que aumente. Claro, y considerando el contexto actual y que en Chile no somos como desde... Claro, en el norte a lo mejor podría decir que llegue como mejor los rayos UVB, pero desde Santiago, Viña del Mar para abajo no es como... Ay, se me fue la palabra. ¿No es tan eficiente la llegada de los rayos de sol? ¿Puede decirse así? Por un tema de que estamos más alejados del Ecuador, como te decía, por un tema de latitud y nuestra inclinación hacia el sol, estamos como condicionados a tener este factor de riesgo. No es que no tengamos rayos UV. En verano probablemente hasta, no sé, Chillán quizás, podemos exponernos al sol y va a llegar rayos UV, pero por ejemplo en Magallanes o en Punta Arenas, ni siquiera en verano podemos decir que es significativo realmente la llegada de los rayos UV. Y además ya está el factor de riesgo, que es la contaminación, la polución. Se ha considerado que la contaminación atmosférica también actúa como una especie de capa que impide que traspase los rayos UV. Entonces en Santiago, por ejemplo, que tenemos tanta contaminación, o en Concepción, o en Temuco, que son zonas muy contaminadas desde el punto de vista atmosférico, también sería un factor de riesgo este tema. Entonces es realmente un problema. Ahora, no hay que decir que en Antofagasta es mejor, ¿ya? ¿Por qué? Porque se han hecho estudios y se ha visto que, si bien es cierto, es menor la deficiencia en Magallanes, porque claramente en Magallanes más del 90% tiene deficiencia, en Antofagasta igual los niveles de deficiencia son preocupantes, porque hay muchas personas que de todas maneras tienen deficiencia severa, porque la latitud no es lo único, porque la obesidad influye, ¿cierto? Porque el uso de bloqueador influye, porque el color de la piel influye. Entonces, lamentablemente, no por vivir en Antofagasta o en Arica voy a estar, entre comillas, libre de esta deficiencia. De todas maneras, la encuesta nacional de salud dice que está muy presente la deficiencia. Se hizo otro estudio en la Universidad de Chile con la Finisterra en niños para evaluar deficiencia de vitamina D, y se vio que en Antofagasta era igual de importante, incluso un poco mayor. Entonces, la verdad es que lamentablemente en todo Chile la deficiencia de vitamina D es un problema. Por supuesto que Magallanes y Punta Arenas es mucho mayor el problema, pero... Ya, claro. Y en ese caso, ¿hay algún alimento que aporte más vitamina D? Sí, contamos con un alimento o un grupo de alimentos que es muy rico en vitamina D, que son los pescados grasos. ¿Ya? Los pescados grasos contienen una cantidad importante de vitamina D. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero
se descubrió la vitamina D por aceite de bacalao, se dieron cuenta que los niños con raquitismo, que les daban aceite de bacalao, que tiene mucha vitamina D, se recuperaban, ya que ustedes saben que el raquitismo en Chile prácticamente no existe, y justamente ocurre por una deficiencia severa de vitamina D, ¿ya? Entonces los pescados grasos sí, son buenas fuentes, salmón, el jurel, la sardina, y el pescado, mientras sea superficial, tiene probablemente un mayor contenido, ¿ya? Y los pescados grandes, que se comen a los otros pescaditos, digamos, esos tienen más vitamina D todavía, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, los pescados grasos en general son buenas fuentes de vitamina D, pero son la única buena fuente. Si yo empezar a buscar otros alimentos, me va a costar mucho encontrar un contenido importante de vitamina D. Las leches, de forma natural, no contienen vitamina D. Hay estudios que dicen que tiene 0, otros dicen que tiene 10 unidades por porción, que son 250 cc, y la DRI, chiquillas, son 600 unidades para adolescentes y adultos. Entonces, imagínense, 10 unidades, llegar a 600, imposible. Entonces, por eso surge esta necesidad de fortificar los alimentos, ¿ya? Son muy poquitos los alimentos fuentes de vitamina. Y considerando que los niveles de vitamina igual son bajos, ¿qué se puede hacer cuando los niveles, por ejemplo, de esta vitamina se encuentran muy bajos y cómo pueden aumentarse? Considerando que la única fuente, como recién nos decía, que eran los pescados, pero igual su consumo es bajo, por ejemplo. Entonces, ¿qué se podría hacer? ¿Qué alternativas se podría dar? Sí, pues, en la última encuesta nacional de salud se hizo la pregunta de cuántas veces a la semana comes pescado graso o pescados en general, y era menos de un 10% de la población. Entonces, en Chile lamentablemente comemos poco pescado. Entonces, ahí la alternativa, chiquillas, lamentablemente es la suplementación. En este minuto es la suplementación. A largo plazo es la fortificación de alimentos, pero ahora ya, si tú me dijeras que te llega un paciente a la consulta, que llega con el examen de 25 hidroxivitamina D y que ese examen está menor a 20 nanogramos por ml, tú tienes que suplementar sí o sí, y tienes dos opciones: suplementar con megadosis de vitamina D o con una dosis que es un poco más alta por una cantidad de tiempo. No sé si quieren que les cuente la dosis, porque no sé si es el objetivo del programa, pero depende de la edad del paciente y depende de si tiene o no tiene deficiencia. Y en población donde llega a tu consulta y no tienes el examen, la recomendación es suplementar la DRI. Sí, o sea, si nos puedes contar un poco más, profesora, sería súper interesante igual. Sí, mira, la verdad es que van a encontrar esquemas por donde quieran, o sea, ustedes buscan y van a encontrar millones de esquemas distintos, pero en general hay dos opciones grandes que les decía yo cuando hay deficiencias a niveles menores a 20 nanogramos por ml de 25 hidroxivitamina D en el examen, ¿ya? Y esa primera opción, que probablemente es la que más utilizan, es la megadosis, que es dar, en este caso, 50.000 unidades internacionales de vitamina D a la semana, si son niños por 6 semanas, si son adultos por 8 semanas, ¿ya? Una dosis, megadosis semanal, ¿ya? Y la otra opción es dar una dosis más alta, que es de 2.000 unidades internacionales diarias, por las mismas 6 semanas en niños y por las mismas 8 semanas en adultos. Pero si tú quieres, una vez que da, porque tú vas a dar esta megadosis, ¿cierto? Por más o menos 2 meses. Tú a los 3 meses vas a esperar que los niveles suban a por lo menos 50, 40 nanogramos por ml, que es la normalidad, va sobre 30 por si acaso, ¿ya? Bajo 20 de deficiencia, sobre 30 de normalidad. Tú esperas que lleguen a la normalidad. Pero si tú dejas de suplementar, vas a ver después de 3 meses una caída, ¿ya? Porque la vida media de la vitamina D es como de 14 días. Entonces vas a ver tú en 4 semanas más vas a de nuevo ver deficiencia. Entonces por eso se recomienda que después de esta megadosis tú sigas con dosis permanentes. Si es un niño, vas a seguir con dosis permanentes de 1.000 UI. Si es un adulto, de 2.000, ¿ya? Ahora, hay otros esquemas, no es el único, ¿ya? Pero este es como uno de los más usados que yo les puedo contar. Súper. Antonia. Sí, es que la siguiente pregunta era sobre los niveles de vitamina D en la población chilena, pero ya lo revisamos, así que vamos a saltar a la otra. ¿Quiénes deberían preocuparse más por sus niveles de vitamina D? ¿Hay alguna población que debería tener más ojo con esto? Es lo que habíamos conversado de los factores de riesgo. ¿Se acuerdan que yo les decía que habían varias razones para tener deficiencia?
Entonces, cualquier persona que tenga la piel más oscura, que vive en las latitudes que les comenté, o que tenga mayor grasa corporal, o tenga sobrepeso u obesidad, ¿cierto? O que definitivamente viva desde región metropolitana hacia el sur, probablemente de Conce hacia el sur, sí o sí es un factor de riesgo. Yo le recomendaría que se preocupara, que se midieran los niveles. Lamentablemente no es tan barato el examen, a pesar de que está codificado en FONASA y en ISAPRE, sigue siendo un examen un tanto más costoso que un examen tradicional, como por ejemplo tomar los triglicéridos o el colesterol, ¿ya? Por bono creo que cuesta como 6.000 a 10.000 pesos, ¿ya? Entonces no es tan barato si uno lo compara con otros exámenes. Sin embargo, como yo les decía, si es que no tienen el dinero para acceder a este examen, una buena opción es suplementar la DRI, ¿ya? Que serían las 600 unidades en adolescentes, o 1.000 si tienen muchos factores de riesgo. Y en el caso de los adultos, consumir las 600 unidades internacionales si no tienen factores de riesgo, o si no, la recomendación es dar de 1.500 a 2.000 UI día de forma permanente, hasta que llegue algún programa de fortificación que nos ayude a obtener la vitamina D a través de los alimentos. ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse este examen, idealmente? Mira, la recomendación es tomarlo, si tú tienes interés, tomarlo porque tú sabes que hay factores de riesgo en el paciente, pero no tomarlo en toda la población. Ya no hay todavía una recomendación que diga a toda la población hay que tomarle el examen. Pero como en Chile hay tanta deficiencia, tú puedes decidir que a tu paciente lo vas a tomar, y ahí probablemente yo lo tomaría 2 veces al año. Ya la recomendación es, si tuviste deficiencia, esperar 3 meses y volver a tomar, para saber si salió de la deficiencia. ¿Ya? Cuando tú estás en un tratamiento, digamos, de deficiencia. Pero si es un paciente X, probablemente 1 o 2 veces al año es suficiente, especialmente cuando estamos saliendo del invierno. Profesora, y por ejemplo, considerando igual la deficiencia que hay de vitamina D en la población, ¿por qué no se podría considerar quizás como un examen que estuviera cubierto quizás por FONASA, o quizás que se hiciera en los SFAM, por ejemplo? Sí, hay una, como te decía, hay un código de FONASA, hay también de ISAPRE, pero sigue siendo no tan barato, ¿te fijas? Sigue siendo no tan masivo como tomar, por ejemplo, una hemoglobina o un hematocrito, ¿cachai? Y a nivel de CESFAM yo creo que lo toman, pero a pacientes específicos, ¿Adultos porque mayores, quizás? probablemente sí, un adulto mayor. Ahora, como yo te digo, probablemente yo por tener un adulto mayor, porque ser adulto mayor también es un factor de riesgo. Ya los adultos mayores, a medida que avanza la edad, disminuyen 2 a 3 veces su capacidad de sintetizar vitamina D. Entonces, aunque se expongan al sol, van a sintetizar menos que nosotros, ¿ya? Entonces, ser adulto mayor también es un factor de riesgo, y ahí tal vez lo mejor sería suplementar la DRI, o estas dosis que yo te comentaba cuando hay muchos factores de riesgo, ¿ya? Y efectivamente, si tú tienes un examen de eficiencia, tomar cada 3 meses o 1 o 2 veces al año. Yo creo que es una buena opción que sea como parte de la salud pública, pero va a ser más difícil porque, como te decía, no es tan extendido como otros exámenes, al menos en Chile. Súper. Bien. Entonces, voy a hacer una pausa. No sé cuánto llevamos. Yo tengo calculado como 17 minutos. ¿Cuánto? Sí, una pausa. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces voy a acá pausar, detener o no detener grabación. Bueno, ya hemos vuelto para seguir con nuestro programa Vitamina D, todo sobre la vitamina del sol. Ya hemos revisado que es una proteína liposoluble conocida mayormente por obtenerse a través de los rayos UVB, y que los niveles en la población chilena por lo general son bajos. Respecto a la deficiencia, esta puede darse por diversos factores, tales como piel, tejido graso, edad, sobre todo en adultos mayores, lugar en el cual vivimos, y también considerar las estaciones. En el caso de deficiencia se recomienda suplementar para aumentar los niveles. Además, los pescados grasos, sobre todo los más superficiales o grandes, son la única buena fuente de contenido importante para los alimentos. En los alimentos. Súper. Gracias, Anto. Y bueno, vamos a continuar, mejor dicho, con esta segunda parte. Y bueno, profesora, nos gustaría saber qué opina respecto a la fortificación de alimentos con vitamina D, considerando que la única fuente de alimentos son los pescados y sabemos que el consumo es súper bajo.
Sí, miren, la verdad, chiquillas, es que yo desde que egresé, como les decía, del magíster, vino este interés personal por la vitamina D, porque me di cuenta que la ingesta en Chile de vitamina D es muy baja. No sé si ustedes han leído algunas encuestas que se han hecho, pero se hizo la encuesta latinoamericana de nutrición y salud hace ya algunos años, y esa encuesta arrojó que los chilenos en promedio consumimos 120 unidades internacionales de vitamina D. Imagínense, muy poquito. Cuando la DRI de los adultos y adolescentes, 600 unidades internacionales. Entonces, muy, muy poco. Ni siquiera un 20% de la DRI. Entonces, obviamente eso también explica la deficiencia, ¿te fijas? O sea, esa ingesta muy bajita. Entonces, empezamos a ver posibles soluciones. Y en mi tesis de magíster yo trabajé con fenilketonuria. No sé si conocen la patología, el PKU. Es una patología metabólica que, bueno, hice mi tesis de magíster con la Vero Cornejo del INTA, ¿cierto? Que es obviamente la especialista en el tema, y nos dimos cuenta que ellos tenían una ingesta, los pacientes PKU, mayor que el grupo control. Y nos dimos cuenta que era porque la leche que ellos toman, que no es una leche, sino que es una fórmula aminoácica que no tiene el aminoácido fenilalanina, ¿cierto? Viene fortificada con vitamina D. ¿Cachai? Entonces nos dimos cuenta de eso, que ellos tienen ese plus versus la población general, donde las leches, los jugos, nada viene fortificado con vitamina D, ¿ya? Entonces ahí empezó el interés, después yo me uní a trabajar con un grupo de la Católica, y hace ya 2 años atrás más o menos hicimos una propuesta en una mesa de trabajo que hubo en el Ministerio de Salud, donde cada grupo trabajaba un micronutriente. Ya estuvo el doctor Rus, te lo ubican, ¿cierto? El profe Rus. Sí. En hierro y en zinc, estuvieron otros profes de la Chile también, que son del INTA, con cobre, ¿cierto? Trabajaron flúor, acuérdense que el agua, ¿cierto? Está fortificada con flúor, vieron el yodo en la sal, y así, todas las programas de fortificación de Chile, las harinas, con B12, con fólico, empezaron a ver todo en el fondo, todas las fortificaciones que había en Chile, y una de ellas fue esta vitamina D, y en el fondo nos dimos cuenta que efectivamente en Chile no hay prácticamente alimentos fortificados con vitamina D, y que esa es una posible solución. Entonces nosotros planificamos, hicimos un modelo, probamos con distintas dosis en varios alimentos, y nos dimos cuenta que los 2 alimentos que debían ser fortificados en Chile son los productos lácteos, por razones obvias, función clásica de la vitamina D, hueso. Claro. Y el hueso no funciona solo con vitamina D, pues también funciona con calcio. ¿Está? Entonces necesitamos que las personas consuman productos lácteos por el calcio, y ahí le agregamos esta fortificación de vitamina D, y eso lo hace mucho más redondito. Pero por otro lado, el único alimento realmente consumido por toda la población chilena son las harinas, y principalmente harina de trigo. Nos guste o no nos guste, ¿sí? Lamentablemente, un programa de fortificación, chiquillas, tiene que ser universal, no puede discriminar ni por nivel socioeconómico, ni por edad, ni por región, no se puede discriminar. O sea, aunque yo quisiera fortificar, por ejemplo, no sé, alimentos un poco más saludables, la verdad es que los únicos alimentos factibles de fortificar son los procesados, porque yo tengo que añadirle algo. No puedo fortificar una manzana, por ejemplo, ya tengo que fortificar un alimento procesado. Y el procesado más consumido en Chile es el pan, ¿ya? Entonces, efectivamente, propusimos este programa de fortificación en harinas de trigo y en productos lácteos. Actualmente está en consulta pública, no sé si conocen el concepto de consulta pública, que es que se lanza una modificación al reglamento sanitario de los alimentos, en este caso, este cambio a fortificar productos lácteos y harinas de trigo. Y también lo que hicimos fue poner no solo productos lácteos, sino también bebidas vegetales. No queríamos dejar afuera veganos y vegetarianos, ¿ya? Y tampoco queríamos dejar afuera celíacos, entonces pusimos harinas de trigo y sus equivalentes para pacientes celíacos. Entonces tratamos de tomar y no discriminar a ninguna población, digamos. Y ahora está en este periodo que yo les decía de consulta pública, que básicamente la industria le cuenta al Ministerio de Salud, en este caso, porque ellos son los que están a cargo. Nosotros propusimos la idea y escribimos en el fondo los detalles del reglamento sanitario, pero ellos son quienes lo proponen como una futura política pública. Y estamos ahora en ese proceso, probablemente la industria va a manifestar su opinión. Hasta ahora hemos recibido bastantes palabras de apoyo, ya no... Cuando hemos presentado esta propuesta en el fondo a las personas que trabajan con harinas de trigo y en realidad con mix de premezclas para fortificar harinas de trigo,
recibió muy buena acogida, a ellos les parece que es una muy buena opción, lo mismo productores de leche, también les parece que es una buena opción. Así es que estamos esperando para ver qué pasa y si es que llega a ser ley en algún minuto. Pero totalmente de acuerdo, porque en realidad fue una propuesta que nosotros dimos como respuesta a la deficiencia. Realmente es muy difícil, chiquillas, suplementar a toda la población. O sea, la adherencia a los suplementos es muy baja y es más costoso también. Entonces, la solución a nivel mundial, lo ha sido en Finlandia, lo ha sido en Canadá, lo ha sido en Estados Unidos, es fortificar alimentos. Súper. Y qué bueno también que se consideren a veganos y personas que tienen enfermedad celíaca. Sí. Claro, porque ellos no están exentos. De hecho, los pacientes con enfermedad celíaca tienen mayor riesgo de deficiencia de vitamina D. Lo mismo pacientes veganos y vegetarianos. Tienen mayor riesgo porque no consumen el único alimento, en este caso de los veganos, que tiene vitamina D, que son los pescados. Entonces, obviamente esa población no podemos dejarla fuera. Y en el caso de los celíacos, ¿por qué tienen como mayor probabilidad de deficiencia? Porque ellos tienen en los periodos donde no hay remisión, digamos, donde el paciente está con la enfermedad activa, hay una inflamación de la mucosa, entonces obviamente la absorción de la vitamina D no va a ser la misma en un paciente que no tenga ese problema. Te fijas, ahora si es un paciente compensado, tal vez no va a tener el mismo riesgo, pero un paciente con enfermedad celíaca, con la enfermedad, ¿cierto?, activa, con este intestino un tanto más inflamado o más dañado que o una persona X, ¿cierto?, tiene más riesgo de deficiencia. Claro. Otro tema que igual ha sido bien preguntado respecto a la vitamina D es, ¿usar protector solar evita la absorción de la vitamina? Sí, la en el fondo evita que lleguen los rayos UVB a tu piel, porque ese es el objetivo del bloqueador, ¿cierto? Bloquea los rayos, para que, o sea, como bloquea los rayos, tú no te quemas, porque, bueno, la vitamina D se sintetiza cuando hay una pequeña quemadura. Por supuesto que no una quemadura grado 1, grado 2, ni nada por el estilo, sino que una pequeña quemadura. Es como que se pone rojita la piel. Entonces, si el bloqueador bloquea eso, no hay posibilidad de que lleguen los rayos UV a tu piel y puedas sintetizar vitamina D. Como les decía, un factor 15 bloquea más del 90% de los rayos UV. Entonces no es menor. Profe, ¿y qué factor se recomienda? ¿Qué factor? Sí. Yo recomiendo factor 50. O sea, todos los dermatólogos recomiendan factor 50 porque saben que ustedes que en realidad es el único que realmente previene cáncer de piel. Ahora realmente el tema de la capa de ozono, los rayos están muy en realidad el riesgo de cáncer de piel es muy alto, entonces es realmente difícil hacer una recomendación, chiquillas, de exposición solar. Probablemente eso se lo dejo a dermatólogos, porque ellos son los que realmente saben del tema. Para que realmente, como les digo, haya síntesis de vitamina D, uno tiene que exponerse en los horarios que son más riesgosos. O sea, cuando más vitamina D sintetizas es en los horarios de más riesgo de quemaduras solares. Entonces, es difícil hacer una recomendación, entonces yo creo que hay que seguir las recomendaciones de dermatólogos respecto al uso de bloqueadores y comer alimentos ricos en vitamina D, porque es realmente difícil solo con el sol. Tal vez a lo mejor en la tarde salir a caminar un rato y tomar un poco de sol, es una buena opción, por ejemplo, en la mañana temprano, pero probablemente eso no va a ser suficiente, al menos en Chile. Uh-huh. Profe, ¿y tiene mayor información acerca de cuál es la relación que se establece, por ejemplo, con la exposición al sol y y también con el tema del cáncer, que es lo que estábamos hablando recién? Porque, claro, está como la recomendación usar protector solar, pero para poder absorber, ¿cierto?, la vitamina D, se hace un poco difícil igual, entonces, como, ¿qué hacer ahí en ese caso como cáncer? Las recomendaciones de todos los dermatólogos es usar siempre bloqueador solar 24/7, ya, sobre todo en la cara y cuello. Independiente de tu color de piel, aquellos que somos de color de piel más oscura tenemos más riesgo de mancharnos, tendemos a tener manchas más oscuras, por ejemplo, y aquellos que son blancos tienen muchísimo riesgo porque tienden a tener mucho más lunares, y los lunares ustedes saben que... Entonces, eso es lo que recomiendan los dermatólogos. Respecto a vitamina D, la recomendación es exponerte en horarios
que no sean riesgosos, porque claramente el horario riesgoso va a sintetizar más vitamina D, pero hay más riesgo. Entonces, la idea es exponerte unos 15, 20 minutos en horarios que no tengan la mayor llegada de los rayos, porque efectivamente hay el riesgo mayor. Pero Estos tendrías horarios, que... estos horarios serían en la mañana, en la tarde. ¿Cuáles serían? Sí, como que la recomendación es entre las 9 y las 11 de la mañana, y después de la tarde, entre las 4 y las 7 de la tarde, porque entre las 11 y las 3 son los horarios más críticos. Claro. Sí. Súper. Entonces, ya. Al parecer ha respondido a todas nuestras preguntas. Sí. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, ese ha sido nuestro programa el día de hoy sobre la vitamina D. Muchas gracias, profesora, por su disposición y la información que nos ha entregado. También muchas gracias a ti, Vania, por locutear conmigo y a todos nuestros auditores. No sé si profesora quiere decir algo. No, solo agradecerles, chiquillas, por la invitación, y en realidad, como yo soy profe también, entonces como que soy súper majadera en recordarle a mi alumno el tema de la vitamina E, es algo que tenemos que preocuparnos, es un examen que tienen que estar atentos si les llega a la consulta, ya yo soy clínica, entonces veo pacientes. Preocúpense de ese tema, preocúpense de si es que, como lo hacen otras guías internacionales, por ejemplo, suplementar la DRI en un paciente que no tenga examen, porque realmente la deficiencia de vitamina D está mucho más cerca de lo que pensamos, y como ustedes decían, después de la pandemia probablemente vamos a encontrar cifras más altas, así que solo que en el fondo ojalá este tema de la vitamina D sea algo que ustedes tengan presente en su práctica clínica ahora y en el futuro. Súper. Y Vania, ¿tú quieres decir algo? Sí. Bueno, agradecer a la profesora, también a ti, Antonia. Y creo que es súper importante lo que decía acerca de la fortificación de los alimentos. Y sobre todo que no tiene que discriminar a nadie. Y creo que eso es súper importante. A veces se suplementa, se recomienda suplementar, pero no sabemos si en verdad el paciente tiene la accesibilidad a poder suplementarse. Entonces creo que contar con alimentos que tengan accesibilidad a todas las personas, sin discriminar, sin dejar a pacientes, por ejemplo, con enfermedad celíaca, sin dejar afuera también a las personas que son veganas, creo que es súper bueno, y creo que de verdad este programa va a servir de mucho para las personas, y, y creo que esos pequeños tips como a qué hora hay que tomar sol, creo que van a venir súper bien también. Bueno, eso, muchas gracias a quienes formaron parte de nuestro programa hoy. Nos vemos el próximo sábado. Adiós, que estén bien.